Ok, entonces vamos a ver esta parte de multicomponente, el equilibrio de fases. Y recuerden que nosotros tenemos cuatro tipos de problemas, perdón. La determinación de la presión de burbuja, de la presión de rocío, de la temperatura de burbuja y de la temperatura de rocío, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos por la regla de las fases, que es considerar las fases, los componentes menos 2, sí, que en este caso son dos fases, dos componentes, porque son mezclas binarias, menos 2, pues nos daría 2 grados de libertad. Entonces, en cada uno de ellos, en estos casos, nosotros tenemos una variable, ya sea la temperatura o la presión, y una composición, ¿no? Ya sea en la fase vapor o en la fase líquida, ¿sí? Dependiendo del cálculo que vayamos a hacer. Recuerden que estos equilibrios son sumamente importantes porque nosotros trabajamos siempre considerando este tipo de equilibrio, ¿no? El equilibrio líquido-vapor es un equilibrio ampliamente utilizado en la parte de procesos. Y cuando hablamos de operaciones unitarias, por ejemplo, como destilación, es demasiado importante tener y disponer de estos diagramas, ¿no? Los de temperatura composición e incluso únicamente los de composición, ¿no? Pero pues hay que poder realizarlos, ¿ok? Entonces nosotros para poder realizar estos diagramas necesitamos eh, pues hacer una serie de cálculos, ¿ok? Obviamente hay bases que tenemos datos experimentales que nosotros podemos comparar nuestros cálculos. Aquí les presento el que ya habíamos visto en clase, que es el sistema benceno-tolueno, ¿sí? En este caso, consideramos ideal, aquí se los tengo anotados, los líquidos con pocas interacciones, que sean no polares y similar estructura. Y en el vapor, pues que sea baja presión y alta temperatura, ¿no? En la parte de vapor, que se asemeje al comportamiento de gas ideal, y en la parte líquida, pues igual, que no tengan interacciones, que sean no polares, ¿sí? Que tengan pocas interacciones, que sean no polares, porque las interacciones intermoleculares, al ser no polares, pues no son tan fuertes como cuando tenemos compuestos polares, ¿no? Que la estructura sea similar y que además, si tienen puntos de ebullición bastante alejados, pues eso nos va a permitir hacer un modelado de nuestro sistema de forma ideal, ¿no? Utilizando la ley de Raúl, considerando el coeficiente de actividad que en gamma, pues igual a 1, ¿ok? Entonces, bueno, estos datos experimentales son sacados de esta base de datos, ¿sí? Aquí tenemos a la temperatura, perdón, de 313.15, tenemos pues las diferentes presiones y las composiciones de la fase líquida y de la fase vapor. Aquí lo tenemos en milímetros de mercurio, porque resulta que nosotros estamos trabajando con milímetros de mercurio, ¿no? ¿Sí? Y esto es porque nuestro puede estar en cualquier unidad, ¿no? Pero como estamos utilizando una base de datos que las constantes de Antoine están, o sea, están, ¿cómo se llama? Calculadas para la presión en milímetros de mercurio y la temperatura en grados Celsius, por eso lo pasamos en milímetros de mercurio, ¿vale? Y tenemos esta a diferentes presiones, ¿no? Aquí tenemos a la presión de 101, ¿sí? Que es la presión pues atmosférica, y tenemos la variación de la temperatura y la composición. Aquí tenemos otra a una temperatura, que diga con la variación de la temperatura a una presión de 28 kilopascales, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver ahora este, cómo, cómo modelar esta parte, ¿no? Te les digo, estos son los datos reales, ¿sí? Y vamos a ver el primer modelo que vamos a realizar, el primer modelado, que es considerándolo de forma ideal. Vamos a trabajar con el sistema benceno-tolueno. Recuerden que ustedes tienen una base de datos que nos da las constantes de Antoine para poder calcular pues las presiones de vapor a una temperatura determinada, ¿sí? En este caso vamos a calcularlas a 45 grados, aquí lo voy a poner 45 grados, la composición de la fase vapor y la presión de saturación en un proceso de una temperatura de 45 grados y con una composición en la fase líquida de 0.4 del benceno mezclado con tolueno, ¿sí? Aquí vamos a ir no solo con 0.4, vamos a hacer de una vez, pues en todos los puntos, ¿no? De 0 a 1,
yendo de punto 1 en punto 1 para la composición del benceno y del tolueno, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestros componentes, benceno y tolueno, y ahora sí vamos a realizar los cálculos. Estas son las constantes de Altuve, que ya las tomé previamente en la tabla. La temperatura está a 318 Kelvin, ¿sí? 45 grados Celsius. Y este es el algoritmo. Nosotros tenemos la temperatura X y vamos a calcular las presiones de vapor. Las presiones de vapor las vamos a calcular con, pues, la ecuación de Altuve, ¿sí? Entonces vamos a poner para el benceno, que es el componente 1, A, ¿sí? En este caso le ponemos constante menos el valor de B. Le voy a abrir paréntesis para poder hacer esto. El valor de B, que va a ser igual B constante, entre T, la temperatura en Celsius, más C, que igual C, vamos a ponerle constante. Ok, entonces, ay, me faltó ahí un paréntesis, ya lo corrigió. Ok, listo. Ok, ya que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es arrastrar la fórmula, ¿sí? Y, bueno, en este caso vamos a tener, ok, aquí la temperatura no la puse constante, aquí está, listo. Ok, ahora sí, arrastramos la fórmula y ya tenemos la presión, ¿sí? En este caso. Vamos a calcular la segunda presión, ¿sí? La segunda presión de vapor. Ay, ya sé que no se nos olvidó aquí. Esta es, hay que sacar el logaritmo, ¿no? Yo calculamos la presión, pero hay que sacar el logaritmo, y calculamos el logaritmo de la presión. Pero nosotros necesitamos el inverso del logaritmo, ¿sí? Entonces, el inverso del logaritmo lo vamos a poner de esta forma, ¿sí? El inverso del logaritmo va a ser 10. Ahora sí, ¿no? Ya decía yo que estaba muy chico el valor. Ok, ahora vamos a calcular la presión de vapor 2. Voy a jalar la fórmula para que sea un poquito más rápido. Y lo único que voy a hacer es cambiar los datos. Ahora los voy a pasar para los del tolueno, ¿sí? Ustedes se fijan, ya tenemos aquí nuestros datos, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es calcular la presión total, ¿sí? En este caso, la presión total, pues, va a ser la suma de multiplicar X1, por gamma 1, que en este caso, como es ideal, gamma es 1, por la presión 1. Vamos a sumarle X2 por gamma 2 por la presión 2, ¿sí? Que voy a poner aquí abajo y la sumo, ¿vale? Entonces, de esta forma, nosotros ya calculamos la presión total. Y ya que tenemos la presión total, ahora sí, ustedes pueden ver que esta presión varía. Y vamos a calcular, ahora sí, la composición y la fase de vapor. ¿Esto cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a tomar, esta es la Y1, vamos a tomar la X1, la vamos a multiplicar por la gamma 1, la vamos a multiplicar por la presión de vapor 1, ¿sí? Y la vamos a dividir entre la presión total, ¿ok? Y de esta forma ya me da mi composición y la fase de vapor. Y ya tenemos la composición de la fase de vapor, ¿sí? Entonces, fíjense de una cosita, ¿no? La presión total, para saber que esté bien, pues cuando la composición del primer componente es 0 y del segundo es 1, pues tiene que ser igual a la presión de vapor del segundo componente. Y cuando la fracción molar del componente 1 es 1, pues tiene que ser igual a la presión de vapor de ese componente puro, ¿no? La presión total, ¿ok? La fracción molar tiene que ir de 0 a 1. Si no tienen esto, pues está mal, ¿no? Ok, entonces acá tenemos los datos experimentales y los datos reales. No sé por qué no me marca aquí los últimos puntos, pero debe ser un error aquí de la gráfica más que nada. Ahí está. Ok, y aquí lo calculamos a 45 grados, ¿sí?
Si nosotros lo hubiésemos calculado 40, sería exactamente el mismo comportamiento que tienen los datos ideales. ¿Ya ven? ¿Sí? En este caso, tomamos estos datos de aquí para graficar porque son los que nos dan esta temperatura. Nosotros tenemos una temperatura cerca de 45. Entonces, estos datos están en este rango. Estos datos de aquí no están en este rango, ¿no? Están fuera de este rango. Va de 80 a 100. Entonces, por eso tomamos esos datos a 28 kilopascales. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tener esta grafiquita de este sistema. Ok, vamos a ver qué pasa ahora con los puntos de rocío. ¿Sí? En este caso, vamos a calcular la presión de rocío. Estos datos no son los datos que nosotros requerimos ni que necesitamos. ¿Sí? Los voy a eliminar. Realmente los datos experimentales que nosotros necesitamos, pues vamos a trabajar con una temperatura de 45, ¿sí? Los datos que nosotros necesitamos, pues son los datos que teníamos al principio, que son estos de aquí. Vamos a seleccionarlos, los que teníamos en la gráfica anterior, ¿no? Entonces aquí vamos a tener los datos de X, el dato de la presión, eso es una gráfica, y va a ser PX1 real. Ok, vamos a agregar el siguiente, que va a ser PY1 real, y vamos a tener los valores de esta serie de datos. En este caso, X va a ser Y Y va a ser la presión. ¿Sí? Esta presión. Ok. Y bueno, ya los vamos a tener. Quiero revisar el... sí. Ahora sí me deja. Ok. Sí, aquí me confundí. Son los de milímetros de mercurio, ¿no? Que nosotros estamos trabajando en milímetros de mercurio. Ok. Entonces ya tengo aquí mis datos, ¿sí? Y estos datos pues van a ir de este rango, ¿sí? Cerca de 60 hasta lo que es 180. Pues yo voy a poner esta gráfica en el mismo rango, que es esta de aquí, ¿no? Entonces está demasiado alto el rango de la presión, por eso se ve así. Y opciones de gráfico, aquí, opciones del eje. Ok, le vamos a dar mínimo que sea como 55 y el máximo que sea como de 200. Ok, entonces bueno, ya tenemos aquí nuestra grafiquita. ¿Sí? Estos valores los podemos cambiar el tipo de gráfico y vamos a ponerle dispersión y que sea este de aquí, ¿no? Para que se vea mejor. Ok, listo. Entonces, bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a realizar nuestros cálculos. Aquí tenemos el algoritmo. Gamma es 1 porque estamos considerándolo ideal, por eso le puse aquí ideal. Las presiones de vapor, recuerden que las calculamos con Antoine, no hace falta que las calculemos. Estos datos son a 40, los datos reales. Entonces lo voy a poner de una vez a 40. Y vamos a calcular la presión total. La presión total la vamos a calcular ahora con esta fórmula en términos de Y, ¿sí? En términos de la fase de vapor. Entonces ponemos con esta formulita que nos dice aquí, ¿no? Entonces va a ser 1 entre, voy a abrir paréntesis para incluir todo lo que va ahí en el paréntesis, ¿sí? Voy a poner Y1, que en este caso es esta, y la voy a dividir, aquí voy a abrir otro paréntesis, entre gamma 1, lo voy a multiplicar por la presión de vapor 1, cierro paréntesis, más la fracción molar 2, entre, voy a abrir gamma 2 por la presión de vapor 2, ¿sí? Cierro paréntesis y cierro el paréntesis con el que estoy dividiendo. ¿Ok? Va a ser 59.16, ¿sí? En este caso, me voy más para abajo. Ay, no jalé la fórmula. Esta.
Ok. Y si ustedes se fijan, en este caso, cuando el componente 2 es 1, la fracción molar, pues la presión de vapor pues va a ser igual a la presión de vapor, la presión total, perdón, va a ser igual a la presión de vapor del componente 2, ¿no? Ok. Sí, que va a ser el componente 2 puro. Y en el caso de cuando Y1 es 1, el primer componente, pues va a ser igual a la presión de vapor del componente 1. ¿Sí? La fracción molar de la fase líquida, y esto lo vamos a multiplicar, la YI la vamos a multiplicar por la presión y la vamos a dividir, aquí voy a abrir paréntesis, por gamma 1 multiplicada por la presión de vapor 1. ¿Sí? Cierro paréntesis. ¿Okay? Recuerden que esta fracción tiene que ir de 0 a 1. Si no va de 0 a 1 es que hicimos algo mal. ¿Okay? Entonces, ya que tengo esto, ahora sí voy a revisar mi gráfico. ¿Sí? Y de hecho ya está automatizado, ¿no? Ahorita le voy a dar para que ustedes vean la serie. Y en este caso tengo esta, ¿sí? Le voy a dar modificar para que ustedes vean cuál es la que está seleccionada, ¿no? En este caso es los datos que calculé y la presión que calculé, ¿vale? Entonces podemos ver que efectivamente este sistema, ¿sí? Con la ley de Raúl es suficiente, considerando gamma 1 y gamma 2 como ideales,